Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y represento a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad, de incapacidad permanente, impugnaciones de altas médicas, reclamaciones sobre accidentes de trabajo y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a dar 5 consejos, 5 aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando pensamos o queremos solicitar una pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a explicar. Antes de entrar en el contenido del vídeo, queremos poner de manifiesto 2 servicios gratuitos de nuestro despacho. El primero es el servicio de primera consulta a través del correo electrónico totalmente gratis. Ustedes pueden enviarnos su pregunta, su caso en particular, a nuestro correo electrónico y nosotros les informaremos a la mayor brevedad posible de forma totalmente gratuita. El otro servicio gratuito de nuestro despacho es el estudio de la viabilidad de su caso totalmente gratis. Ustedes pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que aparece en este vídeo y contándonos cuál es su situación, contándonos cuál es su caso en particular. Y nosotros, una vez recibamos ese correo, estudiaremos si en nuestra opinión su caso en particular es o no viable y si lo desea, le haríamos llegar un presupuesto gratis con el coste que le puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de su reclamación. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar en los 5 consejos o 5 aspectos que tenemos que valorar a la hora de solicitar una pensión de incapacidad permanente. El primer consejo o el primer aspecto a considerar consiste en que para poder solicitar una pensión de incapacidad permanente tenemos que estar en situación de alta o asimilada. Es decir, tenemos que estar en situación de activo, dados de alta en la Seguridad Social, bien como trabajador por cuenta ajena en una empresa o bien dado de alta como autónomo, tanto por el régimen general de autónomos como por ejemplo dado de alta en el campo, etc. Es decir, tenemos que tener una situación activa laboralmente hablando. Lo que no quiere decir que también podemos estar de baja laboral, es decir, podemos estar dados de alta en una empresa o bien como autónomos, pero como consecuencia de nuestra enfermedad o de nuestra patología, estemos en situación que se denomina de incapacidad temporal, lo que todo el mundo conoce como de baja laboral. El estar de baja laboral, percibiendo la correspondiente incapacidad temporal, el subsidio de incapacidad temporal, es estar en situación de alta. Pero también se puede solicitar una pensión de incapacidad cuando se está en situación de asimilada al alta. ¿Qué es la situación de asimilada al alta? Pues son una serie de situaciones que la ley considera que equivalen a estar de alta, como por ejemplo el estar en situación de desempleo subsidiado, es decir, estar cobrando el paro es una situación asimilada al alta. Estar también en paro involuntario al terminarse lo que es el subsidio, la prestación o el subsidio de desempleo, pues también se considera una situación asimilada. Otras situaciones son, por ejemplo, la excedencia forzosa, la excedencia por cuidado de hijos, el estar en un convenio especial con la Seguridad Social. Todas esas situaciones se consideran situaciones asimiladas al alta. En la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace a la web de la Seguridad Social donde se recogen todas las situaciones que se consideran asimiladas al alta para aquella persona que quiera profundizar en la materia pueda hacerlo. Por lo tanto, primer consejo, primer requisito, estar en situación de alta o asimilada. Segundo requisito. El segundo requisito es conocer el periodo de cotización mínimo en nuestro caso en particular. En muchas pensiones de incapacidad permanente, sobre todo en aquellas que derivan de enfermedad común, va a ser necesario para poder solicitar y que nos reconozcan una pensión el que tengamos un número mínimo de años cotizados, que va a depender del tipo de prestación que solicitamos, pero sobre todo de la edad del interesado. Dependiendo de ambos factores y de otros, se pueden exigir a un caso en particular que tengamos un número de años mínimo de cotización para poder acceder a la prestación de incapacidad permanente.
y por lo tanto ese es un requisito que hay que validar, que hay que comprobar antes de iniciar una reclamación. Es muy fácil, simplemente tenemos que pedir una vida laboral y ahí nos saldrá el número de años que tenemos cotizados y en función de esos parámetros que hemos hablado podremos comprobar si reunimos el periodo mínimo de cotización que se nos puede exigir en nuestro caso en particular. En la descripción del vídeo, también vamos a dejar un enlace que nos va a dirigir directamente a la página web de la Seguridad Social, donde podemos descargarnos nuestro informe de vida laboral. Tercer consejo o tercer aspecto que tenemos que considerar a la hora de solicitar una incapacidad es el trabajo habitual del interesado. Este aspecto es muy importante desde varios puntos de vista. En primer lugar, tenemos que decir que el trabajo habitual del interesado es el trabajo al que normalmente o que habitualmente realiza el trabajador que quiere solicitar una pensión. El problema a veces surge porque un trabajador puede haber tenido varios trabajos, entonces nos puede preguntar, en mi caso, ¿cuál es mi trabajo habitual? Eso lo regula perfectamente la ley. La ley dice que el trabajo habitual a estos efectos es el que ha realizado el trabajador en el último año. En concreto, en el último año, teniendo en cuenta la baja laboral que origina este derecho a la situación de incapacidad permanente. Es decir, básicamente, y a efectos prácticos, aunque tiene sus matizaciones, tenemos que considerar aquel trabajo que en el último año, antes del hecho causante, haya realizado el trabajador durante más tiempo. Ese se considerará el trabajo habitual. Dicho en términos generales, es decir, cada caso habría que estudiarlo de forma concreta y ver exactamente cuál es el trabajo habitual de cada interesado, pero con carácter general esa regla nos puede valer para que nos hagamos una idea de qué trabajo se va a considerar como el trabajo habitual a efectos de solicitar la pensión de incapacidad permanente. A la hora de analizar este trabajo, tenemos también que analizar dos puntos muy importantes. Y el primero es los requerimientos tanto de tipo físico como de tipo mental que se requieren en ese trabajo, porque eso es un aspecto trascendental a la hora de valorar si podemos o no podemos realizar esa actividad laboral. Para poder valorarlo, lógicamente tenemos que conocer qué requerimientos se exigen en ese trabajo y qué, tanto físicos como psíquicos, para después comprobar, como estamos diciendo, si podemos o no realizar la actividad. ¿Dónde podemos comprobar estos requisitos? En muy diferentes aspectos. En primer lugar, teniendo en cuenta el contrato de trabajo, la categoría profesional que se nos reconoce en ese contrato y en las nóminas, ver en el convenio colectivo aplicable a la situación del trabajador cómo se regula cuál es su categoría y qué funciones tiene que realizar, acudir a cualquier documento relacionado con nuestra actividad, como pueden ser certificaciones de empresa, donde se diga cuáles son las actividades que constituyen nuestro trabajo. También podemos acudir a normativa de la propia Seguridad Social, como es la guía de valoración profesional de NINS, donde se describen los diferentes tipos de actividades y los requerimientos que se exigen para realizarlos. Y en definitiva, tenemos que valorar el trabajo habitual del interesado desde todos esos puntos de vista. Cuarto consejo o aspecto que tenemos que tener en consideración, que es las patologías que sufre el interesado. Lógicamente, antes de solicitar una incapacidad, tenemos que tener claro cuáles son las patologías que tiene el interesado, pero sobre todo, más que las patologías, las limitaciones que esas patologías provocan en la capacidad de trabajo del interesado. Nos interesa saber lo que puede o no puede trabajar el trabajador, dicho sea redundantemente. Nos interesa valorar su capacidad laboral. Y por lo tanto, para ello tenemos que valorar las patologías que tiene el interesado y las limitaciones que le provoca. Son fundamentales a este respecto, el tema de tener informes médicos de especialistas concretos que han tratado al lesionado y que nos pueden determinar qué puede hacer o qué no puede hacer. Imaginemos, por ejemplo, informes donde nos digan si tiene capacidad de cargar con pesos, de realizar flexoextensiones de columna, de mantener posturas forzadas, de mantener posturas de bipedestación o de ambulación, etc. Por lo tanto, el cuarto aspecto es valorar médicamente la capacidad laboral del trabajador. Y por último, quinto consejo que queremos dar en este vídeo, es que tenemos que valorar
¿qué grado de incapacidad podríamos solicitar? Teniendo en cuenta todos los consejos anteriores, llegamos ya a ver qué pensión pido, qué pensión podría yo pedir. Pues bien, tenemos que partir de la base de que existen 4 tipos de incapacidad. El primero de ellos es la incapacidad permanente absoluta, que significa que no podemos trabajar en ningún tipo de trabajo, en ninguna profesión u oficio, es decir, no tenemos capacidad residual de trabajo. Esto va a consistir en que se nos tenga que pagar una pensión del 100% de nuestra base reguladora. El otro grado de incapacidad es la incapacidad permanente total para el trabajo habitual. Es decir, el trabajador tiene limitaciones que no le permiten realizar su trabajo, pero podría dedicarse a otro trabajo donde no se le exijan esos requerimientos físicos que sí se le exigen en su trabajo. En ese caso, le correspondería una pensión del 55% de su base reguladora, aunque cuando la persona cumpliera los 55 años de edad, podría acceder al 75% de su base reguladora. Otro grado es la incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual. En este caso, el trabajador sí puede hacer su trabajo, pero tiene limitaciones que superan el 33% de su rendimiento. Pues en ese caso, lo que le correspondería al trabajador es una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de su base reguladora. Y por último, hablamos de la gran invalidez. La gran invalidez es la situación en la que un trabajador que no puede realizar, que se encuentra en situación de incapacidad permanente, además de ello, para las actividades básicas de la vida diaria, necesita la ayuda de una tercera persona. En ese caso, esa incapacidad permanente puede ser total o absoluta. Lo que lo diferencia del resto es que necesita ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. La pensión que le correspondería sería una pensión, que es la que le corresponde por su incapacidad, pero que lleva un incremento que va destinado a remunerar la ayuda de esa tercera persona. El saber qué grado tenemos que reclamar es muy importante, porque va a determinar la cuantía de la pensión. Entonces, una persona que va a solicitar una pensión de incapacidad permanente tiene que saber, o al menos tiene que hacerse una idea, de qué importe va a ser su pensión, porque tendrá que tener suficiente para acometer lo que son sus necesidades básicas vitales, suyas y de su familia. Y por lo tanto es importante saber a qué puede aspirar y en qué cuantía puede quedar su situación, ¿no? La pensión que va a percibir. Pues básicamente estos son los 5 consejos o 5 aspectos que siempre se deben valorar antes de pedir una pensión de incapacidad permanente. Terminamos como siempre lo hacemos. En nuestro despacho somos especialistas en este tipo de reclamaciones. Si usted está pensando que puede reclamar una pensión o que está interesado en reclamarla, póngase en contacto con nosotros, solicítenos presupuesto, que se lo haremos llegar sin ningún compromiso, y si nos ponemos de acuerdo en el mismo, iniciaremos inmediatamente su reclamación. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.